Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es Jesús llevó mi pecado. El texto bíblico se halla en Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Pedro hace mención a una parte de las escrituras del libro de Isaías, donde se hace mención de que Cristo cargó con nuestros pecados en su cuerpo. Y Pedro está hablando ahora a la iglesia y les dice que Cristo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es el mensaje que está transmitiendo el apóstol Pedro para la iglesia. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer frente a este mensaje que está transmitiendo el apóstol Pedro, que dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Por qué tuvo que Jesús venir a este mundo y padecer, sufrir? Hemos visto desde la celebración de la Santa Cena hasta la crucifixión y muerte de Jesús. Vimos primero cómo le traiciona Judas Iscariote y lo niega Pedro 3 veces a Jesús. Y después Jesús es sometido a un juicio por estas autoridades, Anás, Caifás, Pilatos y Herodes. Y finalmente vemos todos los padecimientos de Cristo, los sufrimientos, de cómo Él es torturado y cómo los soldados se burlaban de Él y cómo en la cruz es crucificado, puesto una corona de espinas. Todo esto es realmente lo que ya el libro de Isaías venía anunciando. El libro de Isaías en el capítulo 53, versículo 5, dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por cuya herida fuisteis curados. Y el versículo siguiente dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús fue a la cruz y ahí llevó el pecado de toda la humanidad, el pecado de todos los hombres. Jesús cargó en su cuerpo. Todos nuestros pecados Dios los puso en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Jesús no se negó ante este hecho. Él no se resistió, Él no dijo, ¿por qué voy a morir pagando la deuda de otros? Sino que este acto fue la expresión del amor de Dios hacia nosotros. Jesús cargó con nuestros pecados. Para entender mejor este acto de amor de Dios que fue mostrado en su Hijo Jesucristo, nos vamos a la historia del Génesis en el jardín del Edén. Dios le dijo a Adán y a Eva que no debieran comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos no obedecieron a Dios y comieron del fruto de ese árbol, incurriendo en una alta traición. Y el pecado entró a la humanidad debido a esto. Por eso es que ya Pablo en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que el hombre cae en pecado y Dios inmediatamente ve la solución al problema de esta deuda de pecado. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí vemos que en Génesis 3:15 Dios dando la solución al problema de esta deuda de pecado. Y esta deuda de pecado iba a ser pagada justamente con Jesucristo.
Él iba a nacer de una mujer y él iba allí en la cruz a aplastar la cabeza del diablo y él iba a ser herido en el calcañar. Entonces vemos que ya desde Génesis 3:15 Dios empieza a dar la solución al problema del pecado del hombre. Inmediatamente Dios, dice la Escritura, que los viste Adán y Eva de las pieles de animales. Esto está indicando de que Dios mató a algún animal, hubo derramamiento de sangre y después con las pieles de estos animales los vistió Adán y Eva. Más adelante vemos ya en el tiempo de la ley de Moisés cómo había todo un sistema de sacrificios para el pago de la deuda de pecado. 2 chivos llevaban el pueblo y lo entregaban al sumo sacerdote. Este sumo sacerdote escogía qué chivo iba a ser ofrecido por el pecado y otro chivo que iba a ser ofrecido en sacrificio como holocausto. El chivo que iba a ser sacrificado, inmediatamente el sumo sacerdote Aarón ponía las manos sobre el chivo y el chivo recibía el pecado de todo el pueblo. Era un chivo expiatorio, por eso es conocido esta expresión chivo expiatorio, porque este chivo cargaba con todas las debilidades humanas, con todo el pecado, y era llevado lejos de Jerusalén, a unas 10 millas, y ahí era dejado este chivo. Y le ponían en uno de los cuernos de este chivo una prenda de color escarlata. Si el chivo regresaba y había cambiado el color de esa prenda a blanco, era que ese sacrificio había sido aceptado delante de Dios. Si regresaba con el mismo color rojo de esa prenda es porque ese sacrificio no había sido aceptado por Dios. Más adelante vemos que cuando el judío pecaba, inmediatamente el judío sabía quién podía llevar su pecado, quién podía cargar con su pecado para que el juicio de Dios no caiga sobre su vida. Todo judío cuando pecaba, inmediatamente ellos pensaban en el Cordero. Un cordero que iba a cargar con sus pecados, un cordero que iba a llevar sus pecados en su cuerpo. Por eso es que escogían un cordero perfecto, un cordero sin mancha, sin defecto. Era requisito para poder presentarlo ante el sacerdote. El sacerdote lo revisaba escrupulosamente para ver si se hallaba un defecto, si es que encontraba un defecto, esto no podía ser ofrecido en sacrificio. Tenía que reunir ciertos requisitos, ser el primogénito de las ovejas. Jesús es también figura de esto, es el Cordero perfecto. Él no conoció pecado, por eso es que Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Él no conoció pecado, en él no se halló pecado. Y así era la oveja que iba a ser llevada ante el sacerdote. No tenía que tener defecto, mancha. Solamente así podía ser presentado ante el sacerdote. El sacerdote revisaba este cordero, no revisaba las fallas o el pecado del que había transgredido la ley, sino que miraba al cordero. Estaba enfocado, dirigiendo su atención en el cordero, no en el que había transgredido la ley. Entonces era importante que el cordero sea perfecto, sin defectos, sin mancha. Y una vez que este cordero era aceptado, reunía esos requisitos, el sacerdote le decía a la persona que tenía la falta, tenía el pecado, que pusiera su mano sobre la cabeza de esa oveja. La persona ponía la mano sobre la oveja y enseguida había una transferencia del pecado de esta persona, pasaba al cordero y el cordero le pasaba a esta persona su inocencia, su dignidad, su justicia. Tenía esto un significado dual, donde el transgresor que estaba llevando su oveja para el sacrificio ponía sus manos sobre el cordero y en el acto le pasaba todos sus pecados y el cordero le pasaba toda
su inocencia, su dignidad y justicia. Esto era la razón del por qué tenía que el Cordero llevar el pecado de esa persona. Por eso es que Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nosotros fuimos los que le hemos transferido al Cordero nuestros pecados. Y dice para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así termina este texto de 2 de Corintios 5:21. La razón del por qué Jesús llevó nuestros pecados es para impartirnos su justicia. Pedro dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. La razón del por qué tenía que llevar Jesús el pecado de los hombres, el pecado tuyo y mío, fue para impartirnos su justicia, para hacernos justos ante los ojos de Dios, para que nosotros fuésemos presentados ante Dios sin mancha, como si nunca hubiésemos pecado, porque el que había cargado con todos nuestros pecados era el Cordero, era ese Cordero que sobre él Dios cargó el pecado tuyo y mío. Y cuando el Cordero cargó el pecado de los hombres, el juicio de Dios se desató sobre ese Cordero. Vino el juicio de Dios, y este juicio de Dios vino con la muerte. Por eso es que ya Pablo dice, porque la paga del pecado es la muerte. El precio del pecado es la muerte. El pecado tenía que ser pagado. Esta deuda de pecado tenía que ser pagado. El que recibía el castigo de Dios era el Cordero. El Cordero era el que recibía todo el juicio de Dios, para que tú y yo podamos recibir de parte del Cordero su inocencia, su justicia. Hoy en día, Pedro en las cartas está anunciando, dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Solamente el Cordero, que es Cristo, sobre él vino el juicio de Dios en razón de los pecados que él estaba cargando en su cuerpo. Por eso es que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Porque él estaba en ese momento cargando con el pecado de toda la humanidad. El deseo de Dios no es que seas dominado por el pecado. Por eso es que Cristo vino pero a darle solución al problema del pecado. ¿Cómo? Cargando sobre sí el pecado de todos los hombres. No hay mayor juicio ya por el pecado, porque la deuda de pecado ya fue pagada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que ya Pablo en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay juicio de Dios. Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que tú y yo tengamos paz con Dios, tuvo que el juicio ser desatado sobre la persona de Jesús. Él fue el Cordero que llevó el pecado de nosotros. Por eso es que Juan, cuando lo ve a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el Cordero que con su derramamiento de sangre, Él nos estaba limpiando de todo pecado. Con el derramamiento de sangre, Él estaba pagando la deuda de pecado del hombre. El deseo de Dios es que miremos siempre al Cordero. Pero nosotros en el antiguo pacto miraban al Cordero, que era figura de lo que iba a venir. Porque ya cuando Cristo aparece, Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios. Claro, Cristo, Jesús, ya estando presente en este mundo, Él ya era el Cordero del sacrificio. Era el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Pero nosotros vemos ya a un Cordero que ya quitó el pecado del mundo. No es que recién va a quitar el pecado de los hombres. Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo a través de su sacrificio. Por eso es que ya Pablo
En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este es un acto de gracia que Dios nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Tú ya has sido hecho libre de la deuda del pecado. Jesús es el pago de esa deuda de pecado, porque Él llevó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. Y sobre Él vino el juicio de Dios. Él derramó su sangre preciosa ahí en la cruz para que tú y yo podamos entrar en una relación correcta con Dios, para que tú y yo podamos ser justificados, para que tú y yo podamos ser unidos nuevamente a Dios. Ya el enemigo no puede señalarnos. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, tú has hecho efectivo esa gracia de Dios, del perdón de todos tus pecados, en mérito a ese sacrificio, en mérito a que Él llevó en su cuerpo tus pecados, los pecados tuyos y míos. Damos gracias nuevamente a Dios por este acto de amor que fue expresado en la persona de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en un tiempo donde estamos celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y estamos en un tiempo de la Semana Santa donde, todos estamos mirando a la persona de Jesús, estamos mirando la pasión de Cristo, cómo Él fue vituperado, fue ofrecido en sacrificio vivo y santo en favor de todos los hombres. Meditemos eso, hermanos. Damos gracias una vez más a nuestro Dios por este tiempo, para que podamos aprovechar en esta semana de reflexión de todo lo que ha significado la obra de Cristo Jesús, de todo lo que ha significado esta muestra de amor expresado en su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar estos momentos a nuestro Padre Dios. Si tú deseas recibir a Jesús en tu corazón, te voy a guiar en una oración. Ahí donde te encuentres, repite conmigo: Señor Jesús, esta noche he visto realmente lo que ha significado tu sacrificio. Tú llevaste en tu cuerpo nuestros pecados para darnos vida, para impartirnos tu justicia. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias por haber dado tu vida por mí ahí en la cruz. Gracias por haberme perdonado de todos mis pecados. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Gracias porque ahora sé que soy hijo tuyo, hija tuya. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender las enseñanzas de Cristo, donde puedas crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él te va a guiar. Voy a orar también por sanidad esta noche. Ahí donde te encuentres, si tienes problemas de salud, vamos a orar. Que Jesús ahí en la cruz, su sacrificio fue también para nuestra salud. Tú ahí en la parte donde te encuentres, di: yo recibo mi sanidad ahora en el nombre precioso de Jesús. Recibo ahora mi sanidad en el nombre de Jesús. Eso nada más lo tienes que decir. Voy a mencionar los problemas de salud que puedas tener. Señor, en el nombre de Jesús, te pido esta noche, papá, tú obres, Señor, en lo que ha ganado tu sacrificio en razón de nuestra salud. Te pido estos momentos que se han sanado muchas personas, Señor, de su hígado, de sus riñones, sus pulmones, sus huesos, sus músculos. Si ha habido daño en su cerebro, en sus neuronas, nuevamente sean reparados esas neuronas, Señor. Vuelva la motricidad, el lenguaje articulado, el lenguaje comprensivo, vuelvan las funciones cerebrales, Señor. Y nuevamente, Señor, declaramos sanidad a todo su cuerpo, Señor. Personas que tienen problemas con su sistema inmunológico,
el lupus, Señor, declaramos sano por la llaga de Cristo. Declaramos la sanidad ahora, recíbela en el nombre de Jesús. No tienes que hacer algún esfuerzo, simplemente dilo, tomo mi sanidad ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús, ahí donde te encuentres. Damos gracias, amado Dios, por tu amor que nos ha sido mostrado una vez más. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén, amén. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana. Buenas noches.